Estimados amigos del mundo del arte ecuestre, me es muy grato el presentar el día de hoy, ya iniciando nuestras charlas sobre el entrenamiento del caballo. En esta oportunidad vamos a iniciar lo correspondiente al trabajo y el entrenamiento del caballo joven en su primer año. Quizás es uno de los temas más complejos para un entrenador y para un maestro, ya que dicho entrenamiento es la base, es lo principal si queremos desarrollar un buen caballo en cualquiera de las disciplinas ecuestres. Y esta es la etapa donde hay que tener más cuidado, más conciencia y más conocimiento de lo que se está haciendo. Y para eso nos hemos preparado. Para eso hemos preparado, a través de tantas charlas sobre el entrenamiento del jinete, su preparación, para llegar a este momento, que es el entrenamiento del caballo joven. Charla que la he dividido en 3 partes, dado lo extenso que es el tema. El primero, que vamos a ver ahora, el entrenamiento del caballo joven, toda la parte del entrenamiento básico, las consideraciones previas y el entrenamiento a la cuerda del caballo joven, lo que involucra lógicamente su avance y la primera monta, algo tan importante, para luego ver una segunda parte con las materias que están y que indico en esta transparencia, pero que lo vamos a ver en cada una de sus partes. Pues iniciemos esta primera charla, en esta primera parte. Mi experiencia en estos casi 50 años, sin duda, y creo que lo es todo, con la mayor de las importancias para el entrenamiento del caballo joven. Es por eso que quizás el proyecto de mi vida ecuestre, gracias al aporte de empresarios que tuvieron la confianza y también la necesaria solvencia para llevar adelante un proyecto de esta naturaleza, es que formamos la Escuela Clásica Lipizzanas. ¿Pero de qué se trata esto? ¿Cómo lograr con sus instalaciones lograr todo lo necesario para que el caballo se sienta en un ambiente grato, distendido, relajado, tanto para su desarrollo desde que nace hasta iniciar su entrenamiento? Para ello era necesario contar con las praderas de la mejor calidad. Aquí tuvimos en cuenta praderas que antiguamente eran praderas de lechería, para vacas, donde se empastaron con lo mejor posible para tener que el caballo pueda desenvolverse, tanto las yeguas madres como el caballo en su descanso y su desarrollo desde que nace. Luego de ello contar con las pesebreras, con las mejores instalaciones de pesebrera posible, pasillos amplios, pisos de goma, con solarium, cada una de las pesebreras con sus corrales de descanso, solarium que se llama, para el desarrollo de este caballo joven en naves particularmente desarrolladas para ello. Junto con ello, crear el área de veterinaria, una clínica completamente dotada de toda la más alta tecnología para el cuidado y mantenimiento y soporte veterinario y sanitario del caballo. No solo en laboratorios de reproducción, como los más modernos que ha tenido este país, sin duda, pero con todas las instalaciones para el cuidado y control de cada uno de estos caballos. Lo mismo el taller de herraje caliente, donde se forja la herradura y se forja la herradura de acorde al casco de cada uno de este caballo. Lógicamente que toda esta instalación sería muy difícil
no se contara con los profesionales. Para eso formamos al caballerizo, que es el asistente ecuestre. Formamos nuestros propios herradores, formamos nuestros propios enfermeros, y con un plantel de médicos veterinarios de amplia experiencia y de connotado prestigio a nivel nacional e internacional. Junto con ello, todo lo que es el desarrollo del alimento, con bodegas de forraje y de granos y de concentrado, donde se pueda controlar permanentemente el alimento del caballo, diferenciado conforme a yeguas madres, yeguas en destete, caballos en entrenamiento, etc. Todo lo que ello significa, que creo muy importante. Lo mismo desarrollando, como se ve acá, todo el equipo necesario. Las sillas de montar fue un gran proyecto que llevamos adelante con el apoyo de la Escuela de Equitación Española de Viena, pero sobre todo con el apoyo de una empresa argentina, especialista en cuero. Se hicieron muchos análisis, pero desarrollamos una silla de asiento profundo que tuviera las características de una silla de arte ecuestre clásico, como son las sillas que usa la Escuela de Equitación Española de Viena, pero al mismo tiempo desarrollamos una silla especial para entrenamiento de caballos jóvenes y luego una silla especial para el desarrollo de la alta escuela para nuestros caballos lipizanos. Lo mismo, los bridones, las bridas, las palancas, los bocados se mandaron a confeccionar conforme a las necesidades de nuestros caballos, teniendo la particularidad que conforme íbamos analizando la propia boca de los caballos jóvenes, ir adaptando el bocado y su brión. Todo esto en conjunto con, que no se nota en esta fotografía, pero todas las instalaciones de equipo montar tenían sus propias lavanderías para vendas, para mandiles. La idea es que cada día que se ensilla un caballo iba con el equipamiento completo y limpio. Los mandiles se cambian al unísono como si fuera la ropa interior de los caballos. Usted se preguntarán por qué le estoy dando tanta importancia a esto. Porque esta es la base, esto es lo fundamental, que todos debemos entender. Y de eso se trata esta charla. ¿Cómo darles a conocer a ustedes cuál es el ideal? Yo sé que las instalaciones de clubes, por más prestigiosos que sean los clubes, no tienen ni siquiera la mitad de estas instalaciones, y quizás mucho menos. Pero eso los debe llegar a hacer pensar a ustedes lo necesario que es, y comprobado al día de hoy, y están todos los escritos, desde Xenofonte, que están en esta biblioteca, hasta los escritos más modernos, la necesaria implementación para poder desarrollar el trabajo, el oficio del entrenamiento. Por bastantes meses dimos charlas sobre el entrenamiento del jinete. Analizamos lo importante que es contar con un jinete capaz de llevar adelante el entrenamiento, capaz de comunicarse a través de la comunicación corporal. Y una vez obtenido ello, con todas estas instalaciones y equipamiento, nos permite iniciar el trabajo del caballo joven. Los pisos. Los pisos se importaron desde Alemania. Son pisos muy especiales, de fibra, de algodón, con base de goma, totalmente estabilizado, que permita las posaciones correctas del caballo y que durante el entrenamiento el caballo no vaya a sufrir. Y así todos los elementos de apoyo, como se ve. Si bien es cierto, el cuidado de la salud y el higiene del caballo, a través de una moderna clínica y preparados y prestigiosos profesionales, nos permitió dar respuesta a este primer punto. Luego el asiento y la condición física del jinete. Formamos nuestros jinetes, los preparamos de la mejor forma posible, muchos de ellos con muy poca experiencia de asiento, pero los fuimos preparando de alguna forma para poder llevar adelante el entrenamiento del caballo nuevo
pero bajo la conducción de maestros con bastante experiencia, para poder preservar la calidad natural y los movimientos del caballo. Ya hablé un poco de la embocadura y el equipo adecuado, y por supuesto, toda la infraestructura necesaria y las áreas de entrenamiento. A veces se me ha hecho la pregunta, bueno, ¿qué tanto influye en el caballo joven? A mi juicio, que es el trabajo más complejo que tiene, que es el inicio del caballo, su primer año de instrucción. Yo diría que todo este soporte técnico y, como se llama, de facilidades al entrenamiento, está sobre el 60-70%, sin temor a equivocarme. Esto es un gran apoyo para el caballo, para su cuidado y para el respeto que debemos tener y el bienestar del caballo. Con estas condiciones previas, solo recordar algo que vimos en las charlas anteriores, que lo mencionaba el coronel Alois Podansky, exdirector de la Escuela de Equitación Española de Viena. El caballo debe volver a su pesebrera con la misma energía que salió. Pero ¿cómo va a volver con la misma energía? Primero, si no tenemos una programación acorde a cada caballo, si no tenemos el conocimiento hasta qué punto podemos insistir en el diario entrenamiento. Y si este caballo, que después de 40 minutos de entrenamiento diario, vuelve a su pesebrera, y no solo a su pesebrera, el caballo no puede estar estabulado 23 horas. El caballo tiene que tener las facilidades de solario, la facilidad de salir a potrero, mantenerse en libertad gran parte del tiempo. Y esto es fundamental. Y eso nos debe hacer pensar un poco a todos los clubes deportivos social ecuestre, que es muy diferente a un centro ecuestre de entrenamiento, en que debe tener al menos estas instalaciones. Pues bien, teniendo ya algo de claridad en este tema, pasemos al siguiente punto. El elemento a trabajarse al caballo. Hay innumerables tipos de caballo. Normalmente en nuestro medio, es un poco más precario, porque hay pocos criaderos de caballo deportivo, se recurre, como a través de muchos años, a criaderos fiscales, criaderos particulares, a caballos de eliminación de las carreras, el pura sangre, los que han tenido la oportunidad de poder traer algún tipo de caballo desde Europa, de diferentes razas, etcétera, son diferentes. Pero debemos entender que debemos de alguna forma lograr elegir el caballo adecuado para los fines que perseguimos en su entrenamiento. Un caballo salto, un caballo de adiestramiento, un caballo de concurso completo, todos tienen que reunir condiciones tan especiales y tan específicas. Para ello, lo que quiero con esta transparencia es indicar por lo menos un concepto general de un caballo bien proporcionado, morfológicamente proporcionado. Y para eso siempre recurrimos a este trapecio, que tenemos esta parte que es la línea de la cruz, desde el hombro hasta la cruz. La amplitud que tenga esta línea y manteniendo este trapecio es la capacidad que tiene la velocidad y resistencia. Un caballo de adiestramiento, estos deben estar bien marcados por la amplitud de los movimientos que vamos a necesitar. Si no, se hace muy difícil. Un caballo que no tiene la amplitud, morfológicamente no reúne las condiciones para el fin perseguido, nos va a costar no solo el doble, sino que les vamos a efectuar un entrenamiento con una exigencia que el caballo físicamente y mentalmente no es capaz de responder. Es por eso que esta parte es tremendamente importante. Luego, la línea que une la punta de la nalga hasta la punta de la grupa nos da la idea de la potencia que se debe desarrollar. Este declive con inserción de la cola baja.
que se note esto. Ahí está la fuerza. La vamos a requerir tanto para el salto como para la reunión. Luego tenemos la línea superior, indica la fortaleza del dorso. Si este trapecio se forma en un rectángulo con un caballo largo, lógicamente va a ser un dorso más débil. Este es un concepto general e ideal. Ustedes se pueden preguntar, pero un caballo de cuello corto, con una inserción cabeza-cuello no muy buena calidad, ¿puede ser bueno? Puede ser bueno. Y la historia lo ha demostrado, pero es más difícil. Personalmente tuve un caballo como Tambo Merlín muy largo, un dorso muy largo, es un verdadero tren que costó bastante reunirlo, pero se puede, pero requiere de un entrenamiento muy particular y muy específico, que tuve la suerte de podérselo dar, y también tuve el apoyo de maestros que me ayudaron, pero esto lo hace más difícil. Y hoy en día, cuando vemos en nuestra equitación deportiva, social, de clubes, que no hay maestros, hay entrenadores, y en algunos casos maestros, pero el jinete deportivo poco caso le hace. Se dejan llevar por las novedades, lo novedoso que tiene las nuevas metodologías, dejando de lado siempre el arte ecuestre clásico. Clásico significa natural. Una palabra que suena tan rimbombante como el entrenamiento clásico. El entrenamiento clásico es un entrenamiento natural, a eso se refiere. Y eso es muy importante poderlo llevar adelante. Y por último tenemos la principal línea de este trapecio, que es la base. Cuanto más larga sea, mejor. La línea superior corta y la línea inferior larga. Caballos bien divididos en tercios. Un caballo bien proporcionado tiene una estructura ósea sólida, un cuello largo y arqueado, una cruz alta y definida, un dorso y lomo corto y fuertes extremidades bien anguladas, que es fundamental. Estos son los parámetros generales. Aquí podemos entrar mucho más en detalle, los aplomos, etcétera, y muchas otras cosas que se hagan. Y algo que es fundamental, el carácter del caballo. Piensa usted que todo el entrenamiento al que el caballo va a ser sometido, ya lo vimos en la escala de instrucción del caballo. Por una parte tiene el desarrollo físico y por otro lado tiene el desarrollo mental del caballo, que es fundamental. Y para eso debemos tener en cuenta el tipo de caballo. Mucho del carácter del caballo se descubre en el momento de la mansa. ¿Cómo se logra esta mansa? Este primer encuentro entre la presa y el depredador es el jinete, el entrenador. Este primer encuentro de dos seres vivos, dos animales de diferentes especies, es pero fundamental. ¿Cómo se logra? Pues bien, aquí tenemos el entrenamiento joven para ver un poco lo que es la secuencia, en este caso de la Escuela de Equitación Española de Viena, que es muy parecida, la vamos a ver, con la que es más conocida, que es la propia que lleva adelante la Federación de Ecuestre Internacional, y es la que más se conoce. Pero ¿por qué quiero destacar esto? Porque en todo lo que es el desarrollo del entrenamiento de un caballo, en este caso tiene tres grandes grupos. El primer año, con el trabajo de la cuerda y montar recto y adelante, lo que es el periodo de remonta. Que si lo asociamos, como ven más adelante en nuestra propia reglamentación, tenemos el trabajo de la cuerda, con el amance, la primera monta, y luego tenemos el desarrollo, el training level y el caballo novicio. Para luego, lo que es la baja escuela, que viene siendo el segundo y tercer año. Yo me atrevería a decir que aquí, en este límite, también está el primer nivel, que conocemos en el desarrollo de nuestra competencia. Si recuerdan ustedes el árbol de entrenamiento o la escala de instrucción, nos damos cuenta que la base
la base está en estas dos partes. Para cualquier disciplina ecuestre, incluso en los conceptos que tiene la propia Escuela de Equitación Española, viene aquí dice, entrenamiento del caballo en todas las disciplinas, excepto las carreras. Es un entrenamiento particular, que es diferente. Pero aquí está la base de todas las disciplinas ecuestres. Y si esto lo logramos, en lo que más vamos a trabajar, en esta primera charla vamos a trabajar sobre eso, las dos partes que están previstas en esta oportunidad, para luego el siguiente mes vamos a entrar ya de lleno también a dos charlas seguramente sobre la baja escuela o la escuela de campaña, que se llama la reglamentación antigua europea, porque era el caballo de combate, el caballo que debía estar apto para el combate, para saltar zanjas, con un entrenamiento ya más avanzado. Para luego ir a la alta escuela o los entrenamientos especiales. ¿Ustedes se acuerdan? En el árbol de entrenamiento, en la parte alta tenemos los entrenamientos especiales. Llámase salto, prueba completa, enduro, polo y coronando todo la alta escuela. Pues bien, el trabajo en la cuerda, 20 a 30 minutos al día, 8 a 12 semanas. 8 a 12 semanas. Es decir, tenemos que pensar y vamos a estar 2 meses y medio a 3 meses y quizás más. Nada de esto es exacto. Va a depender mucho del tipo de entrenamiento, la calidad que se le dé del entrenamiento. Piensa usted que es necesario formar el dorso del caballo. El grave problema, porque la mayoría de los caballos jóvenes pierden ese movimiento natural que lo traen desde que nacieron, lo pierden por el peso del jinete. Y sobre todo con un jinete no preparado, un jinete que va a afectar el dorso por su peso, se va a colgar de la boca del caballo, etcétera, todos estos temas que conversamos antes. Por eso que es importante el trabajo a la cuerda sin jinete, primero para ir formando el dorso, soltar los movimientos. Y algo muy importante que tiene el trabajo en la cuerda inicial, que es el acercamiento del caballo con el ser humano, con su entrenador, a través de la vista, la voz, las actitudes que tiene el entrenador mientras trabaja la cuerda. Si lo mira de frente o de lado, el caballo va a estar atento siempre a esto. Lo vamos a ver en algunas imágenes. Pero eso es fundamental. Familiarizarse con el nuevo ambiente, como dice aquí, con la pala frenaria del entrenamiento, la cuerda, la guaja, las riendas de pliegue, que proporcionan la ayuda, incluso los castigos, como la guaja, disminuyendo el temor del caballo a su instructor, acostumbrándolo a su voz, calmándolo, instándolo, regañándolo, manteniendo el equilibrio sin jinete en el paso, trote y galope en el círculo a ambas manos. Después voy a fundamentar un concepto que en lo particular también en la Escuela de Equitación Española viene, no se usa mucho, el caballo más antiguo no trabaja la cuerda, por el hecho de estar trotando en círculo, puede tener algunos problemas en el caballo desarrollado, pero no en este caso. En el caballo joven sí es bastante necesario y para eso hay que seguir toda una metodología que la vamos a ir viendo. Para luego pasar a montar recto y adelante, lo que para nosotros es el periodo remonta, cuyo objetivo es la soltura, que el caballo acepte el bocado, que empiece a conocer de las ayudas del jinete, como lo vamos a ir viendo en todo este desarrollo. Es decir, objetivo principal, buena respuesta física, flexible, suelto, dispuesto a cooperar. Si logramos esto sería extraordinario. Y aquí vamos a ver tanto el caballo novicio como el caballo primer nivel dentro de lo que es esta secuencia de entrenamiento de caballos jóvenes. El entrenamiento de caballos jóvenes, como ustedes pueden ver, el trabajo de la cuerda, desde Pluvinel, el maestro napolitano, pero francés, pero es un alumno de la escuela napolitana, en 1625 ya
Él menciona bastante lo que es el trabajo a la cuerda de un caballo en su libro La introducción del rey. O los grabados de Riedinger de 1740, se ve el caballo ya con rienda de pliegue y trabajando con cinchón. Claro, aquí hay una actitud de la cuerda suelta, con de la huasca atrás. O otros trabajos como Andrade, de maestro portugués en 1790, el ayudante, o Mansuchelli en 1805, bien importante este maestro italiano, napolitano, dado que él inventa el trabajo en cuerda larga, en sus escritos son los primeros, pero el trabajo en la cuerda es fundamental. Y por eso que vamos a tratar de diferenciar qué necesitamos a la cuerda para un caballo joven o para un caballo quizás un poco más antiguo. El entrenamiento de la cuerda de caballos jóvenes, como pueden ver, se requiere de un buen cabezón. La cuerda no puede estar atada a la argolla del bocado, sino que a la argolla delantera del cabezón. Normalmente vemos, y se aprecia en muchas partes, no solo en este país, sino que en otra parte del mundo, el caballo anda en la cuerda enganchado desde la argolla del filete, lo que es horrible, pues está afectando la boca del caballo. Debe ser enganchado desde una argolla superior o central o lateral, dependiendo de lo que se quiera, desde el cabezón, como se ve acá, desde el cabezón, no desde la boca. Partir siempre con un ayudante. Enseñar al caballo a ir a la cuerda entre dos personas. Uno lo lleva y otro lo va ayudando desde atrás. Luego, ayudas para avanzar, siempre desde atrás. Ayuda para mantenerse por la pista y hacer con la huasca hacia la espalda. Introducir las ayudas para el cuerda de un caballo joven. Estas son las más importantes. Recomiendo siempre iniciar con cinchón, pero sin rienda de pliegue. En la medida, les recuerdo lo que vimos en la transparencia anterior, la familiarización del caballo con este ser humano que es el entrenador y con toda la, como dice la traducción literal de la Escuela Española, de Equitación Española de Viena, la pala frenaria, que significa esto, perdón, de poner una silla, poner un cinchón, luego las riendas de pliegue, riendas de atar, como se llama en otras partes del mundo. Pues bien, vamos a ver un poco lo que es este entrenamiento con Artur Cotas, ex copywriter, jefe jinete de la Escuela de Equitación Española de Viena, que en su libro publica ya también de sus videos. Podemos ver necesariamente mostrar el lugar del entrenamiento con dos personas. Si ustedes se fijan, todavía está sin riendas de pliegue. Las riendas de pliegue están con un cinchón sobre la silla, o puede ser un cinchón o silla, indistintamente. Me gusta mucho el hecho de poner la silla primero y luego el cinchón, una vez que el caballo acepte que se cinche. Todavía un poquito suelta. El jinete ayudante, en este caso es el maestro, va caminando al lado del caballo y le va indicando la pista. Tomarse todo el tiempo del mundo para hacer este trabajo, este entrenamiento. Y esto es pero fundamental. Primero el paso, que el caballo entiende. Siempre el caballo debe iniciar desde el centro de la circular y volver al centro cuando se termine. Una vez que el caballo ya estuvo en condiciones, podemos colocar las riendas de pliegue bastante sueltas. Vuelvo a insistir, la cuerda debe estar colocada sobre el cabezón, la argolla del cabezón, y las riendas de pliegue pueden estar ya en el bocado. Ahí se aprecia la cuerda larga en el cabezón. Podemos ver que las riendas de pliegue, que son elásticas, tienen esa goma elástica, son bastante sueltas. Es solamente que vaya conociendo el equipo. Insisto, esto puede tomar 1,
2 o 3 meses, en sesiones diarias de 20 a 25 minutos, no más. Luego, poco a poco, el jinete se va alejando del caballo. Él tiene la huasca larga y lo va impulsando, como vimos en la transparencia anterior. Que se mantenga el paso. Él le va indicando en una acción de abajo hacia arriba, hacia las espaldas, para que se aleje, para que se mantenga en la pista, o en una acción desde la corva hacia el cuello, para lo que es el impulso, el deseo de ir adelante. Hasta que él, en este caso, hacia ayudante, el maestro, se acerca al centro. Para caballos jóvenes, el ideal es trabajar desde un círculo pequeño caminando, en este caso, el entrenador. En un caballo antiguo va a estar quizás uno y desde el centro. Que obtenga la confianza, que se suelte, que mantenga el mismo compás, que es muy importante. Hay caballos que tienden a ir al galope, volverlos al trote, que se relajen. Si galopa inicialmente, déjelo, y que vuelva al trote. Usar mucho la voz. Es fundamental, la actitud corporal del entrenador y la voz. Es básico en este tipo de entrenamiento. Las transiciones de trote a paso, sea una larga, paso. Para salir al trote, trote, con ayuda de la huasca desde corva hacia arriba. Luego de que el caballo entendió un poco esto, volverlo al centro. Siempre el caballo tiene que ir al centro, donde se recompensa. No darle un tarro de azúcar completo cada día. Basta con dos o tres terrones, que no significa si vamos a tener un caballo diabético con tanta recompensa. Pero la recompensa mejor es la caricia en las tablas del cuello, en los pechos, en los flancos del caballo, lo que se conoce mucho como el manoseo. Eso es fundamental en el caballo joven. Y después de esta sesión, que se hace a ambas manos, aquí muestro solamente una, el caballo se retira, insisto, no más de 20, 25 minutos. Quiero que por lo menos he tratado de ser lo más claro posible en este tipo de trabajo, que es fundamental. Ustedes como entrenadores también tienen que estar tranquilos para poder transmitir su propia tranquilidad a través de la impronta de su voz al caballo. Es increíble cómo el caballo la aprecia. Si ustedes cuando van trotando se dan cuenta que el caballo siempre va a tener su oreja interior apuntada hacia ustedes cuando ustedes hablen. Y los va a reconocer. Y después se va a acostumbrar. Y después basta con la voz solamente que salga el trote o una transición de trote, paso, paso, trote, trote, galope o galope, trote. Pero siempre seguir esa secuencia. Paso, trote, trote, galope. No a la cuerda galope, paso. No. Trote, relajadamente hasta volver al paso. La cuerda siempre debe estar tensa. Ese es el contacto que tienen ustedes, que está sobre la argolla del cabezón. La colocación o la actitud la vamos dando con la rienda de pliegue. Larga en un primer momento y después poco a poco colocarla para que el caballo empiece a aceptar el bocado, que es uno de los objetivos más importantes del trabajo de la cuerda, que el caballo también acepte el bocado. Que busque adelante. Les recuerdo que conversamos en charlas anteriores, el contacto y la unión permanente entre la boca del caballo y las manos del jinete a través de las riendas. Aquí no tenemos jinete, sino que tenemos una rienda de pliegue que va desde el cinchón hacia las argollas del bocado. Y el caballo, al momento que se estira, por su deseo de ir adelante, en alguna parte, delante de la vertical y un poquito hacia adelante y abajo, va a tomar contacto con el bocado. Y eso es fundamental.
Si ustedes ven que el caballo en este trabajo está tenso, flotan las riendas de pliegue y tiene una actitud muy alta, es porque está tenso. No han logrado relajar el caballo, y en esto hay que tener bastante cuidado. Vamos a ver un poco más adelante cómo podemos ver esto. Ahora, algo que yo recomiendo son estas dos fases. Esto lo digo por experiencia propia. Cuando el caballo, aquí todavía es un caballo bastante nuevo, yo partí primero con ayudante, por supuesto, y luego dar cuerda en una circular, como vemos también en el serie. Cuando el caballo está atento a todo esto, ya le puedo colocar cinchón y todo, y yo recomiendo siempre sacarlos a lugares amplios. Cuando el caballo ya acepta y ustedes caminen por la línea media de un rectángulo y que el caballo tenga momentos que va recto y adelante y vuelve así, recto y adelante y vuelve. Se dan cuenta que es muy beneficioso. Esto ya es una experiencia personal que me ha dado siempre muy buenos resultados. Y después de esto, por supuesto, colocar las riendas de pliegue. Vemos nuevamente que está la cuerda en la argolla del cabezón, pero este trabajo básico, cuando ya tengan confianza ustedes y el caballo entienda su voz, entienda las ayudas con las cuales ustedes le transmiten su voluntad para que vaya al paso, al trote, o una transición de trote-paso, incluso trote-galope, galope-trote, ustedes sáquenlo, quizás no todos los días, pero sáquenlo dentro de este periodo de 2 a 3 meses, saquen el caballo a lugares más amplios, caminen por la línea media permanentemente, para que el caballo dé unas batidas recto y adelante. Pues bien, mantener unido al caballo con las ayudas de la cuerda, como vimos. Este es el área de impulso adelante. Este es el área para que el caballo se mantenga en la pista. Y este es el contacto permanente con el cabezón del caballo. Con el caballo joven, como decía hace un momento, el entrenador debe caminar en pequeños círculos. El domador, como dice aquí, permanece quieto en el centro al trabajar con un caballo más domado. Con un caballo más domado se puede hacer esto. Pero primero hay que caminar un poquito para que el caballo acepte mejor las ayudas, en este caso la hoz y la fusta o la huasca larga. El tamaño del círculo y las acciones del domador deben adaptarse a la experiencia del caballo. Un círculo menos de 18 metros no es muy, me refiero a un radio de 18 metros, no es muy aceptable. Entre 18 y 20 es lo normal para 18, 19, es lo normal para un caballo joven. Pero insisto, primero haberlo efectuado con ayudante para llegar a este punto. Pues bien, el caballo trabaja correctamente desde los posteriores a través del dorso, como se aprecia. Con las riendas de pliegas cortas, el caballo se resiste. Muy largas, no avanza. El caballo domado y un caballo joven con buen contacto. Vean ustedes la diferencia que hay con un caballo joven con un caballo domado. El entrenador debe controlar constantemente la atención y confianza del caballo joven. El caballo en la ilustración de arriba está tenso y se resiste, y el de la ilustración de abajo está relajado y atento. Esta es la expresión que yo les decía hace algún momento, cuando un caballo va tenso en el trabajo de la cuerda. Y ustedes se tienen que dar cuenta, y tienen que lograr esto. El dorso hundido y falta de actividad posterior queda atrás. Hunde el dorso, contrae el cuello y cara detrás de la vertical. Esto hay que evitarlo siempre. Siempre. El uso de la rienda de pliegue. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si no sabe cómo utilizarla, pregunte a alguien que tenga la experiencia de hacerlo. Muy larga no sirve, muy corta es muy dañino. Pero la justa medida es fundamental. Justa medida para un caballo joven
y justa medida para un caballo ya un poquito más domado. Pero la colocación de la rienda de pliegue, por lo menos mi consejo, riendas que sean elásticas, que tengan estas gomas que puede el caballo estirarse y de alguna forma que tengan cierta longitud que el caballo pueda al menos bajar su cabeza hasta la altura de los pechos. Eso es fundamental, no más abajo, pero que le permita por lo menos al caballo estirar su cuello de adelante a abajo hasta la altura de los pechos del propio caballo. Pues bien, entrenamiento de la cuerda de caballo joven, ahora la primera monta. He colocado aquí un resumen, yo sé que es muy latoso leerlo. Yo lo puse aquí para ir comentando, porque esta es una instrucción del coronel Hans Handler, un director de la Escuela de Equitación Española de Viena, sobre la primera monta. Y la ejemplariza aquí con una foto. Aquí ya tenemos 3 personas. Alguien que sujeta al caballo joven, insisto, caballo joven que ya pasó por el trabajo en la cuerda, que logró el desarrollo de un dorso acorde a lo que viene, que es capaz de soportar el peso del jinete. Trabajo que se hace también en periodos muy cortos, por la dolencia que puede sufrir un caballo al recibir peso. Piensen ustedes que el caballo se desarrolló en la naturaleza para tractar, pero no para soportar peso sobre su dorso. Y esto hay que adaptarlo. Es la parte más frágil de un caballo. La debemos respetar y cuidar. Por tanto, la primera monta. El entrenador sostiene la cuerda, se sitúa delante del caballo e intenta distraerlo de lo que sucede a su izquierda. Un ayudante sostiene una bolsa de avena listo para recibirlo, pues cualquier muestra de buena disposición debe ser recompensada. El segundo entrenador deja la fusta a un lado y se acerca al caballo. Luego levanta al jinete varias veces mientras este se apoya brevemente contra la silla con las manos, como está acá. No pasen la pierna de un todo de primera vez, y menos dejarse caer fuerte sobre el dorso del caballo, porque el caballo puede salir disparado por susto. Les recuerdo que el caballo es un animal de huida, y ante cualquier peligro o que él se sienta intimidado, va a huir, y es por eso que arranca. Y esto es lo que debemos impedir. Hacerlo lógicamente en un lugar seguro. Recomiendo siempre un picadero de buena cerca o en una circular. Luego que esto sube y baja varias veces, algo que usted va a notar que el caballo con sus orejas va a estar muy atento cada vez que él siente que algo está sobre su dorso, le va a llamar mucho la atención. El caballo tiene una capacidad extraordinaria en su visual hacia atrás y en la detección de movimiento y ruido por sus orejas que las mueve. Por tanto, en esto hay que tener mucho cuidado. Hay algunos entrenadores que dicen, bueno, no subirse totalmente erguido, primero subir un poquito abajo y poco a poco estirarse. Esto hay que acostumbrarlo, y para esto subir y bajar varias veces, que él sienta esto arriba, que no hay peligro. Tras aumentar gradualmente la presión sobre la silla, el jinete finalmente aplica todo su peso y se le insta a dar algunos pasos hacia adelante antes de volver a bajarlo al suelo. Esta secuencia se repite hasta que el caballo ya no muestre signos de inquietud. Entonces el jinete coloca la pierna sobre la silla y se sube con cuidado al lomo del caballo. El caballo da algunos pasos más hacia adelante, se detiene y recibe la recompensa. El jinete desmonta y la iniciación está completada. El motivo por qué decidí poner tanto escrito, porque hay un ordenamiento lógico. Quiero que en esta charla a ustedes les quede cumplir con cada uno de estos pasos. No hacerlo, ustedes se arriesgan a tener un accidente, insisto, y el caballo, si sale disparado, es porque no se hizo un buen trabajo. Personalmente doy fe que hacer muy bien todo este proceso de cuerda y la primera monta, el caballo no se asusta.
Por el contrario, va a dar unos primeros pasos con el jinete de arriba, siempre con un ayudante por supuesto, y a la cuerda, atento a cualquier cosa. Incluso más, aquí no se alcanza a notar, pero está con los estribos sueltos. En algunas oportunidades, a veces yo cruzo los estribos para que ante cualquier cosa no tope, pero si yo en el trabajo de la cuerda ya lo hice trotar con silla y cinchón y con los estribos sueltos, que toque el caballo se va a acostumbrar. Es un muy buen animal de costumbre, sobre todo si ha sido llevado lentamente, pausadamente, con bastante cariño. Que el caballo adquiera la necesaria confianza con su jinete. Hablar mucho con el caballo durante todo este proceso. Esto es la primera monta, una de las experiencias. Hay muchos escritos que están en esta biblioteca, ya sea de un entrenador italiano que está en Estados Unidos, o el propio Monty Roberts, que tiene sus metodologías. Yo a ambos los conozco, especialmente este entrenador en Estados Unidos asistí a sus charlas en Kentucky, Parelli, y hace un entrenamiento muy particular de un caballo nunca avanzado, y en un corto tiempo ya le pueden colocar el cabezón, incluso hasta la silla, incluso montarse. Pero tengan cuidado, esto lo puede hacer un especialista, como puede ser Monty Roberts y todo. Pero no todos los caballos responden de la misma forma. Depende mucho de la cría que han tenido o del imprint. Yo sé que Monty Roberts en sus escritos habla de caballos muy salvajes que nadie los pudo domar y él en media hora, 45 minutos, lo tiene domado. Es cierto, pero eso es algo especial. Por eso quiero decirle que hay muchas formas para hacer esto. La que yo he comentado de esta forma, con el trabajo en la cuerda y todo, es la que personalmente doy fe porque lo he probado. Y da buen resultado, sobre todo para el futuro. Pues bien, en la metodología a seguir, ya vimos esta de la Escuela de Equitación Española de Viena, y la otra es la propia que tiene la Federación de Corte Internacional, las propias federaciones nacionales, que son las metodologías de novicio, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Les recuerdo que vimos en charlas anteriores de la escala de instrucción del caballo, la secuencia lógica que debe seguir el entrenamiento de un caballo. En este primer año están estas dos partes, como lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos una yegua Dara, su trabajo nuevo, y ya compitiendo en cross country, en este caso en una estrella, con un extraordinario jinete de prueba completa. Pero son secuencias que hay que seguir, las metodologías. Yo les dije en alguna oportunidad en la charla anterior que al final voy a hacer una charla especialmente de planificación, de cómo llevar adelante la planificación acorde al tipo de caballo, al nivel de caballo, a objeto de poder desarrollar este proceso de la mejor forma posible. Esto lo vimos en la charla anterior, pero este es un momento fundamental para repasarlo. El entrenamiento, la escala de entrenamiento, lo que sucede cada día de entrenamiento del caballo joven, cómo debe volver a su pesebrera relajado, contento, alegre, con la misma energía que iniciamos el trabajo diario, ya sea en la cuerda, sea en su primera monta, sea en el primer trabajo de caballo novicio. Debe volver de igual forma a su pesebrera. Y luego el descanso diario, luego del paseo, las atenciones, acorde a las facilidades que ya conversamos al inicio de esta charla, todo eso lo tenemos que tener presente. Y eso es fundamental. Como en esta primera la capacidad de desarrollo de soportarse, el desarrollo de empuje, la familiarización y habituación, que vimos, el caballo cuando yo lo monto hay que hacer un precalentamiento, que el caballo realmente se suelte, ritmo, soltura, relajación, fundamental, y establecer contacto.
Luego ir al cuerpo del entrenamiento diario, acorde al nivel del caballo, para luego volver a la pesebrera, iniciar, descansar y montar por primera vez. Todo esto es un proceso que debemos seguirlo. Sobre todo, entrenadores, maestros, sobre todo el jinete más joven lo debe entender. No es bueno que un jinete sin experiencia efectúe este trabajo, porque le va a costar mucho transmitir su propia voluntad, si esa la acuerda con la expresión corporal, con el tacto que debe tener en la guasca y la cuerda para el contacto y el impulso, o si es montado, cómo transmite su voluntad a través de su propia expresión corporal. Si no la tiene, ¿cómo hace este trabajo? Les recuerdo y se lo voy a reiterar siempre. Por eso que las primeras charlas siempre fue pensando el entrenamiento del jinete, el asiento sentir, para estar capacitado para poder llevar adelante el entrenamiento del caballo joven. Muchas gracias.